prestigioso. Muchas gracias. Un placer recibirlo. Ya vamos a estar charlando con usted, pero antes, Juan, si te parece, vamos a repasar un poco todo lo que está pasando. ¿Por qué todas estas reuniones y qué es lo que pasa con este traspaso de la presidencia pro tempore? Uruguay asumió la presidencia pro tempore del Mercosur en diciembre del año pasado. A los 6 meses, o sea, en junio, este junio que pasó, debía entregarla a Venezuela. Pero empezaron a haber dudas en el bloque. Recordemos que es por orden alfabético. Exactamente. ¿No? Por eso le tocaba a Venezuela. Uruguay, Venezuela. Venezuela ya tuvo la presidencia pro tempore del Mercosur en estos años que lleva integrándose, porque todavía está en proceso al bloque. Pero dada la situación que se está dando en Venezuela, algunos en la región empezaron a plantear sus dudas. Lo hizo Paraguay, lo hizo Brasil. Argentina también ha tenido una posición un poco ambigua, pero ha manifestado dudas. El presidente Macri dijo en Europa que él estaba dispuesto a conducir el bloque, que Maduro había violado todos los derechos humanos. Cuestión que para resolver este tema, este lunes se reunieron en Montevideo representantes, porque no fueron los cancilleres, por ejemplo, en el caso de Brasil y de Argentina, pero sí representantes de los 4 países fundadores del Mercosur: Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil. Esa era la cumbre convocada, que era un encuentro entre ministros, no era una cumbre formal del bloque. Sin embargo, apareció la canciller venezolana en una reunión a la cual no había sido invitada. Apareció el domingo de noche en Montevideo y apareció el lunes de mañana en la reunión pretendiendo participar de la misma. No pudo hacerlo, sí se reunió con la representante de Argentina y el canciller Rodolfo Noboa, pero no con los representantes de Brasil y el embajador de Paraguay. Y a la salida, la embajadora venezolana hizo una declaración en la que aseguró, ¿no? Sí, la canciller venezolana hizo una declaración donde aseguró que la presidencia pro tempore iba a ser transferida por Uruguay a su país, algo que después fue desmentido, por lo menos que ya esté decidido. Vamos a ver primero lo que decía la canciller venezolana. Tuvimos una muy buena reunión, fructífera reunión, sobre la ocasión que será entregada en los próximos días la presidencia pro tempore a Venezuela por parte de Uruguay. Queremos nuevamente agradecer a Uruguay, a su presidente, a su gobierno, a su cancillería, la disposición. ¿Cuándo se entrega la presidencia? En los próximos días hemos conversado tanto el presidente Maduro con el presidente Tabaré y yo con el canciller Noboa. En los próximos días se va a establecer la fecha para el traspaso efectivo de la presidencia pro tempore en Montevideo. Bueno, hasta ahí lo que decía la canciller venezolana, pero minutos después el canciller uruguayo, Rodolfo Noboa, que era el anfitrión de la reunión, dio una versión distinta, que era lo que surgía de la reunión de los representantes de los 4 países fundadores. Estamos discutiendo, analizando. Aquí cada uno de los países está manteniendo su posición. Nos hemos, en consecuencia, dado un plazo hasta el próximo jueves para que se hagan las consultas necesarias entre todos los países. Nos vamos con unos días de reflexión para ver cómo encontramos una solución que satisfaga a todas las partes, porque el consenso, como ustedes saben, es la norma por la cual se adoptan decisiones en este organismo político, económico y comercial. Bueno, y repasemos entonces cuáles son las distintas posturas que hay en torno a la situación de Venezuela y pasarle o no la presidencia pro tempore. Por un lado está Uruguay y lo que dice Uruguay, lo que dice el canciller Rodolfo Noboa es que lo jurídico debe estar por sobre lo político, lo contrario de lo que había dicho Mujica en la reunión en la que se terminó suspendiendo a Paraguay en su momento por decisión de Argentina, Brasil y Uruguay, y en la que ingresó Venezuela al bloque. Lin ahora dice lo contrario, lo que dice es lo jurídico debe primar sobre lo político y no hay razones para hoy no pasarle la presidencia pro tempore a Venezuela. El cronograma establece que cada 6 meses nosotros tenemos un acuerdo firmado con el resto de los países del Mercosur de que cada 6 meses se cambia la presidencia. Y Uruguay no va a dar un solo paso para quedarse en la presidencia, porque lo que corresponde es que lo jurídico se imponga sobre lo político. Lo político sería no darle la presidencia a Venezuela. Decíamos que Argentina mantiene una posición ambigua, que ha manifestado que sí y que no, y después Brasil fue el que salió a jugar fuerte la semana pasada. La cumbre de ayer se da porque el canciller brasileño empieza a exigir que por lo menos se postergue hasta agosto el pasaje de la presidencia pro tempore a Venezuela. Vamos a recordar lo que decía el canciller José Serra, que estuvo de visita en Montevideo. Yo hice la propuesta de que dejáramos una decisión para agosto.
quando Venezuela tendría que concluir los requisitos del Mercosur, que fueron fijados hace 4 años y ella los siguió apenas parcialmente hasta ahora. Venezuela, con la situación doméstica que enfrenta, y sin cumplir todavía los requisitos del Mercosur, es un problema en ese sentido. Que está puesto el problema, está. Y vamos a ver qué dice Paraguay a todo esto, qué es lo que está señalando el canciller paraguayo Eloizaga respecto a la situación de Venezuela, porque Paraguay fue el primero en manifestar, si se quiere, dudas a que efectivamente se diera ese traspaso. Dice, no hay que olvidar que en Uruguay hay un partido, el Frente Amplio, que está en ejercicio del gobierno en este momento y lógicamente debe haber una cercanía importante con Venezuela. Lastimosamente, la identificación ideológica retrasa al Mercosur, de alguna manera aislando a Uruguay en esa posición de pasar la presidencia pro tempore a Venezuela. Vamos a ver lo que decía ayer Loizaga en conferencia de prensa. El gobierno del Paraguay desea tener un Mercosur fortalecido. Tenemos grandes desafíos por delante el próximo semestre y por sobre todo quien nos represente tengan las credenciales que el propio Tratado de Asunción, el propio protocolo en materia de derechos humanos así lo exige como una condición sine qua non para el proceso de integración en el Mercosur. Queda clara la posición de Brasil, queda clara la posición de Paraguay. ¿Cuál es la posición de Argentina? La semana pasada, cuando estuvo aquí en Montevideo la canciller argentina Susana Malcorra, había quedado sobreentendido en una conferencia que habían dado con Noboa que compartía la posición de Uruguay de que había que traspasar la presidencia pro tempore. Sin embargo, Macri, horas después, dijo en Europa, nosotros estamos dispuestos a presidir el Mercosur por los próximos meses si Uruguay no acepta seguir, que esa era la propuesta inicial para que no asumiera Venezuela. Y dijo además que Maduro había violado todos los derechos humanos. Parece que se llevó un rezongo de la canciller después. En fin, lo de Argentina habrá que ver qué posición adopta de acá al jueves. Pero como para demostrar lo tensa que están las relaciones, fíjense lo que ayer decía justamente la canciller venezolana, muy enojada, incluso porque dijo que los cancilleres de Brasil y Paraguay, en el caso de Brasil no era el canciller, pero el representante, no la habían querido recibir y que se habían escondido en el baño. Queremos denunciar, tanto el canciller de Paraguay como el vicecanciller de Brasil se escondieron en el baño, no quisieron darle la cara a Venezuela. Nosotros sabemos que hay una especie de almigritis por parte de estos dos funcionarios que pretenden desconocer las normas fundacionales del Mercosur. Muy bien, y ahora vamos a hablar con el embajador de Paraguay en nuestro país, Luis Enrique Chaceplate, que ya le habíamos dado la bienvenida. Bueno, se escondieron en el baño, ¿qué fue lo que pasó? No, de ninguna manera,